La humanidad ha sido testigo, y causante, de múltiples eventos que causaron una infinidad de muertes horribles y devastación generalizada. En la lista que sigue a continuación se excluyeron las catástrofes naturales y se dejaron únicamente los eventos provocados por los hombres, eventos que no tenían ni los más mínimos motivos para ocurrir. La Gran Hambruna en China. Al período comprendido entre 1958 y 1961 se le conoce como el Gran Salto Adelante, una lección sombría de lo que puede suceder cuando un gobierno intenta cambiar a un país de una forma acelerada. Aunque las condiciones climáticas llevaron hambre a los chinos, este desastre en el que murieron 43 millones de personas también puede verse como una consecuencia de los intentos del gobierno por llevar rápidamente al país de una economía basada en la agricultura a una sociedad comunista moderna. Los campesinos chinos describieron este lapso como los 3 años más amargos en la historia de China. Varias décadas después, la economía china se convirtió en la más grande del mundo, pero pagaron un precio muy alto para llegar hasta allí. Crímenes soviéticos. Este es otro ejemplo de la catástrofe que se desata en un país cuando una enorme población intenta cambiar su condición económica y social en un corto periodo de tiempo. Bajo la Unión Soviética, de 1917 a 1953, millones de ciudadanos rusos murieron a causa de las guerras, el hambre, los reasentamientos forzados y otros crímenes. La estimación más optimista es de impresionantes 49 millones de muertes. Con Joseph Stalin al mando, la Unión Soviética jugó un papel primordial en la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y pasó a alcanzar un estatus de superpotencia, tras una acelerada industrialización y mejorías en las condiciones sociales del pueblo soviético. Pese a este progreso, el régimen de Stalin también se vio marcado por las constantes violaciones a los derechos humanos, las masacres, las purgas y ejecuciones extrajudiciales de miles de personas. Conquistas mongólicas. Si hay un hombre que pudo haber tenido más sangre en sus manos que cualquier otro personaje en la historia, ese hombre es Gengis Khan. Bajo el liderazgo de Khan, y sus sucesores tras su muerte, el imperio mongol se convirtió en el más grande imperio terrestre que el mundo ha visto. En su máximo esplendor llegó a dominar el 16% del planeta Tierra. El ejército mongol devastó Asia, eliminando a sus rivales con gran ferocidad durante casi 2 siglos. Se estima que unas 60 millones de personas murieron en este episodio, un número que pudo haber sido mucho más grande si los mongoles hubieran continuado con su avance al oeste, sobre Europa. Pese a toda esa matanza, el dominio mongol no fue del todo malo. El régimen estuvo marcado por la tolerancia religiosa, así como por los incentivos fiscales destinados a los pobres. Primera Guerra Mundial. Aunque muchas guerras se hayan aproximado bastante, la Gran Guerra se considera la primera guerra verdaderamente global. Las causas de este conflicto son muy variadas y hasta complicadas, pero basta con decir que, en 1914, cuando los diversos imperios de Europa comenzaron a parecer demasiado grandes unos frente a otros, decidieron formar 2 grandes alianzas y luchar a muerte por el dominio total. Así, Europa quedó dividida y arrastró al resto del mundo a esta cloaca de codicia, muerte y destrucción. Las tácticas de guerra empleadas fueron, por así decirlo, absurdamente obsoletas. Muchas veces se condenaba a los jóvenes soldados a caminar muy lentamente en dirección a los disparos de ametralladora del adversario. Cuando la guerra terminó, en 1918, Europa y el mundo comenzaron el recuento de muchas vidas perdidas, el número de muertos se estimó en 65 millones. La mayoría estuvo de acuerdo en que esto no podía volver a suceder. Hasta que... Segunda Guerra Mundial. Tras darnos un merecido descanso después de luchar durante algunos años, la guerra total estalló nuevamente en el año de 1939. 2 frentes se habían dividido nuevamente en vastas fuerzas, y se hacían llamar aliados y el eje. Durante una corta pausa antes de la guerra, cada país decidió construir algunas nuevas máquinas para matar personas que arrojaron sobre el cielo y el mar. También se vio el desarrollo de vehículos más eficientes sobre tierra, así como el reinado de las armas automáticas.
Y como si esto no fuera ya lo suficientemente loco, cierto país, llamado Estados Unidos, decidió construir una gran bomba atómica. Eventualmente los aliados se levantaron con la victoria, pese a que el 85% de las muertes haya sido de su lado, con la Unión Soviética y China contando el mayor número de víctimas. Un devastador número de muertes también se produjo fuera de la zona de combate, mismo que puede ser atribuido a los crímenes de guerra. El número estimado es de 72 millones de muertos. La colonización europea de las Américas. Cuando Cristóbal Colón, John Cabot y otros exploradores descubrieron un nuevo continente en el siglo XV, estas tierras nuevas les sonreían en lo que parecía ser la aurora de una nueva era. Los europeos aventureros habían descubierto un paraíso al que podían llamar hogar. Sin embargo, había un problema. Estas tierras ya estaban pobladas. Los indios, que eran legítimos dueños de estas tierras, fueron víctimas de masacres a lo largo de los siglos posteriores. Los exploradores europeos desembarcaron, además de enfermedades y plagas, sus ejércitos bien armados para aniquilar a nuestros ancestros. Aunque la guerra y el proceso de invasión fueron responsables por una buena parte de las víctimas, la falta de inmunidad a enfermedades desconocidas terminó cobrándose el mayor número de muertes. Algunas estimaciones sugieren que un 80% de la población nativa de las Américas pereció como resultado del contacto con los europeos. Ese porcentaje equivale a increíbles 100 millones de personas.